Ahí, ya, ahí. Ya, iniciamos. Bueno, buen día, compañeros y compañeras del diplomado. Vamos a iniciar esta sesión. Bueno, primero que nada, una disculpa por esta demora que se realizó. La maestra Cielo ya está aquí con nosotros, entonces, pero vamos a iniciar como estaba programado con la maestra Graciela Casas. El día de hoy ella viene a hablarnos, a explicar las actividades desde el trabajo social y bueno, vamos a presentarla rápidamente. Ella es licenciada de Trabajo Social por la Escuela Nacional de Trabajo Social de la Universidad Nacional Autónoma de México. También es maestra en Salud Pública, especialista en gerontología, tiene 38 años de experiencia profesional, de los cuales 17 son en la Facultad de Medicina y con el resto en la Escuela Nacional de Trabajo Social. También es directora de la sección de Trabajo Social de la Sociedad Mexicana de Salud Pública. Y también, bueno, pues es exdirectora de la Escuela Nacional de Trabajo Social. Bueno, ella es un poquito de lo que ha hecho de los aportes y sin más, pues le damos la bienvenida y las gracias de parte del maestro de Trabajo Social y de parte del equipo de la Red de Investigaciones y Estudios de la Salud y Trabajo Social. Muchísimas gracias. Sí, le damos las gracias. Gracias, pues muy buenos días a todos y a todas, buenos días a los que están a distancia. Pues sí, es un gusto estar con ustedes esta mañana, una disculpa por la demora, pero vamos a iniciar, ¿sí? Prefiero ponerme de pie, sí, no, pues organizo las imágenes. Bien, pues vamos a hacer una reflexión compartida de lo que es el trabajo social en el ámbito de la salud, lo que llamamos como una contemporánea, una actividad o una postura de trabajo social contemporáneo en el ámbito de la salud. Para eso voy a iniciar a manera de introducción con entender cuáles son los determinantes sociales. ¿Sí? ¿A qué se refieren los determinantes sociales en el ámbito de la salud? Que es, pues digamos, la postura, ¿sí? Que ahora mantiene la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, pues se refiere a los determinantes sociales de la salud, ¿sí? Es decir, cómo este aspecto pues permea, pues obviamente no solamente a la alimentación médica, sino a todo el sistema de salud y a todos los profesionales que nos desempeñamos en esta área. Y de ahí, bueno, concluiré con lo que yo creo que pueden ser las propuestas de lo que podemos trabajar en el sector salud, el trabajo social, pero acompañado por los colegas que están aquí presentes y los que quieran participar a distancia también, que creo que puede ser un ejercicio de reflexión en voz alta, de reflexión compartida, ¿sí? Bien, entonces, a manera de introducción, vamos a ver la siguiente diapositiva, por favor. Bien, hoy por hoy todos sabemos que de manera internacional, ¿no?, la evidencia muestra de manera contundente que las características estructurales y las condiciones de vida constituyen los determinantes sociales de la salud y por la misma razón dichos determinantes son los orígenes de las desigualdades en la salud de la población. Ya les decía la colega que me presentó que yo trabajé los primeros 17 años en la Facultad de Medicina y tengo 38 de ejercicio profesional. Esto viene a colación no para hablar del tiempo que tengo trabajando, sino de enfatizar que ya desde ese tiempo se hablaba de la importancia del aspecto social en el ámbito de salud. Sin embargo, era como, bueno, era importante, ¿sí? Pero lo que hemos observado es que desde la política pública a nivel internacional y a nivel nacional también, es que si los determinantes sociales estaban, o los aspectos sociales estaban como entre las causas o características que habría que estudiar en el problema de salud de enfermedad, ahora se ha ido moviendo de lugar, yo diría, y entonces ya no está entre otras, está en el primer lugar de la explicación de los problemas de salud, las características y las causas sociales, ¿sí? Entonces, esto es un reconocimiento muy importante del ámbito que nos ocupa como trabajadores sociales, reconocer que lo social es un aspecto sustantivo, es el eje transversal,
Siguiente, por favor. Entonces, en el año 2000, la Organización Mundial de la Salud mostró que la esperanza de vida al nacer de un infante es muy diferente dependiendo si nace en un país pobre o en un país rico. Tal vez para nosotros esto sea de obvio entendimiento. Nuestra formación en el ámbito de lo social nos dice, es que si tenemos claro que dependerá de las condiciones de vivienda, de educación dentro de los padres, del ámbito social, etcétera, 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 eso nos lleva a poder presumir qué problemas de salud tendrá, ¿no? Pero es muy distinto que nosotros como trabajadores sociales lo reconozcamos, desafortunadamente así es la realidad, a que las instituciones que norman la política pública a nivel mundial reconozcan y afirmen que lo social es lo primero, ¿sí? Pero de ahí hay que aterrizarlo, ¿no? Vamos a intentar aterrizar esta idea. Siguiente cosa. Y entonces debemos plantear una nueva agenda mundial en materia de salud, guiada por la consideración de los determinantes sociales de la salud. O sea, ya la agenda mundial dice, pues lo primero que tenemos que hacer es pensar en las cuestiones de salud, es lo social. Para poder atenderlo, tendremos que atender lo social. Y además, bueno, pues es lo que decía, implica una concepción de Estado transversal que trascienda la mera atención de la salud, aunque finalmente a veces nosotros estamos en la atención a la salud y no siempre en la operación de la política pública, en la agenda, pero vamos a ver si podemos trascender eso. Y el acceso a la misma e incorpora la atención de los factores estructurales, todo con el fin de lograr una sociedad más justa. Ojo, entonces vamos encontrando coincidencias muy importantes de lo que aspiramos, de lo que tenemos los trabajadores sociales, ¿no? Una política transversal que trascienda la mera atención y siempre hablar de una sociedad más justa. Siguiente. Ahora, ¿cómo está esta situación en México a grandes rasgos? Tal vez ustedes ya han hablado de este tema a lo largo del diplomado. Si es así, me pueden documentar, compartir si es que ya vieron algunos contenidos previos a los que estoy manejando aquí. Bueno, estamos en una transición epidemiológica, ¿no? Esto, ¿qué significa la transición epidemiológica? Significa que ya no son las enfermedades infectocontagiosas las que causan las primeras muertes, sino ahora son las enfermedades crónico-degenerativas o las enfermedades no transmisibles, también se le conocen de esa manera. Entonces las enfermedades no transmisibles ahora están ocupando las primeras causas de muerte, ¿sí? Y por supuesto que necesita cada vez más recursos para su prevención y su curación. En la medida en que las enfermedades son de carácter, enfermedades no transmisibles y son crónicas especialmente, pues los recursos tienen que estar destinados a que la población sea atendida con los recursos que existen, pero el término inclusive de cronicidad nos habla de permanencia en un estadio de salud que no se va a poder curar, se va a poder controlar, pero no curar, ¿no? En las enfermedades crónicas. Entonces, este es un elemento muy importante que cambia la dinámica de los servicios de salud y todo lo que se tiene que hacer para poder atender a la población. Siguiente, por favor. Y algo que también ya saben muchos de ustedes, por lo menos las colegas que están aquí conmigo, algunas de ellas, que la esperanza de vida se ha incrementado a la par que la mortalidad infantil se ha reducido considerablemente, ¿no? Cada vez vamos a tener mayor población envejecida y la población infantil, bueno, la mortalidad de la población infantil ha también disminuido. Y entonces esto nos da lo que conocemos ahora como una transición demográfica, ¿sí? Entonces es muy importante porque si antes había una gran política pública dirigida a la atención de los niños recién nacidos, pues eso tiene que cambiar. No quiere decir que se dejen de atender, pero tendremos que ver qué pasa con la población adulta mayor, ¿sí? Entonces, esto claro que esta población demanda atención y cuidados sanitarios. Y una característica de los cuidados en la tercera edad es que se genera más demanda y se vuelven permanentes. O sea, en el ideal debe haber una atención que sea de control, ¿sí? En el ideal. Pero difícilmente resulta porque si no ha habido una prevención adecuada en otro estadio de la vida,
cuando se llega a la tercera edad, no siempre se tienen las condiciones para mantenerse sano, controlado, ¿no? Se presentan más enfermedades. Sin señalar que ser viejo quiere decir que la gente se está, es enfermo, ¿no? Pero sí hay una vinculación muy directa entre las condiciones de salud con el. Siguiente, por favor. Para que ustedes tengan una idea, porque seguramente esto me arrebata mi información que también tiene que ver con gerontología, pues quiere decir que en los próximos años, o sea, hasta el 2030, fíjense cómo la población de 0 a 14 años tiene una disminución del 20%. La población de 15 a 64 crece el 45%, pero la de 65 años y más va a crecer el 334%. ¿Sí? Esto significa, fíjense, la demanda en todos los sentidos, pero en salud es una demanda impactante de lo que tenemos ahora que atender, ¿sí?, a la población, porque las características propias, ¿entienden? Entonces, todo esto pues complejiza y hace más difícil, ¿no?, la atención, y obviamente hay que cambiar paradigmas, ¿no? Y volviendo a los temas que tienen que ver con los determinantes sociales, bueno, esto a manera de introducción, lo que acabo de señalar. Sin embargo, vamos a la siguiente, por favor. ¿Sí? Entonces, vamos a ver ya con puntualidad que los determinantes sociales de la salud son circunstancias o entornos en los que las personas nacen, crecen, viven, trabajan y envejecen, incluido el sistema de salud. ¿Sí? Entonces, esto es todo lo que significa un determinante social. ¿Sí? Un determinante social. Entonces, tenemos que ver qué pasa y cómo participamos dentro de todo eso. Siguiente, por favor. Y esto es un esquema muy representativo, ¿sí?, de cómo tenemos que atender lo que se señala las causas de las causas, ¿sí? Es decir, si aquí lo que nosotros alcanzamos a ver generalmente, y las personas que trabajan en los sistemas de salud, yo no sé cuántos de aquí trabajan en el ámbito de salud, ¿trabajan? ¿Están aquí? ¿Sí? ¿En qué servicio, verdad? En rehabilitación. ¿No? Entonces, lo que pasa es que cuando llegamos, ustedes ya llegan, y especialmente en tercer nivel, son los dos, bueno, ya llegan a atender a la población cuando ya todo esto sucedió, sin haberlo cambiado, y llegamos a atender a la población cuando ya se presentaron los problemas, ¿sí?, cuando ya todos los factores sociales y todo lo que tiene que ver con el entorno impactó, y entonces se manifiestan las enfermedades, ya no hay manera. Entonces aquí el dilema que yo les quiero compartir, que quiero que reflexionemos los que están a distancia y los que están aquí más adelante, es, bueno, si la mayoría de los trabajadores sociales estamos, eso también es un dato muy interesante, los egresados por lo menos de la ENS, el 80% trabajan en el sector salud, ¿no? Y además muchos trabajan, bueno, no sé el nivel, si primero, segundo, tercer nivel, pero muchos, como los compañeros que están aquí, están en el tercer nivel. Entonces dicen, bueno, ya nos toca atender esto, ¿no? Pero nos falta atender, o sea, ver qué hacemos con todo lo demás, ¿no? Entonces, vamos a continuar. Aquí hay que ver que, bueno, sí, la Comisión de los Determinantes Sociales que existe a nivel internacional y también para México tiene su propia comisión, pues es mejorar las condiciones de vida cotidianas, ¿no?, en la política pública, luchar por la equidad del poder, el dinero y los recursos, medición y análisis del problema. Y lo que se busca pues es que haya una equidad, y este esquemita que ojalá lo puedan ver es muy bueno, porque lo que necesitamos es que esto se llama igualdad, ¿no? Fíjense bien, aquí todas estas personas que pueden representar a la población pues tienen un banquito del mismo tamaño, pero este que es más chiquito necesita un banquito más grande. Esto se llama equidad. Y entonces hay que cambiar de la igualdad a la equidad. Y entonces es muy complejo, para que lo que necesitamos es una plataforma igual para todos, un trampolín del cual podamos saltar, y entonces vemos esto es un aspecto sustantivo para decir, bueno, yo si tengo esto, si yo tengo este tamaño o estas condiciones sociales, pues necesito dos banquitos, hablando metafóricamente. Pero si yo tengo uno que me alcanza, pues a lo mejor lo que necesito, ni siquiera necesito tal vez el banquito, ¿no?
muchísimo, ¿no? Necesito pues combatir que los banquitos que me tocan a mí pues se vayan a distribuir, ¿no? Que en última instancia, también si lo vemos desde una perspectiva social, sociológica, pues estamos hablando de una distribución de los recursos, estamos hablando de una distribución de la riqueza, estamos hablando de ser más justos. Por eso decía al inicio, cuando ya hablamos de lo que compete el trabajo social, pues estas cuestiones de justicia, ¿no? De ser más justos, aunque suene como una palabra coloquial, pero bueno, hablamos no de la igualdad, sino de la equidad, ¿no? De la equidad, es lo que necesitamos. Y aquí podemos, bueno, sí, aquí sabemos que lo que subyace en la estructura socioeconómica, pues es nuestros determinantes socioculturales, económicos, y de aquí también se desprenden comportamientos, estilos de vida, ¿sí? Estilos de vida que tenemos como población, como país. Tenemos una cultura que tampoco apuesta a cambiar un estilo de vida saludable y todavía nos encontramos con, yo siempre digo, bueno, ¿por qué siendo México un país con tantos litorales y con riqueza para poder pescar, por ejemplo, tenemos que padecer hambre si el recurso está relativamente cerca? Y los mexicanos solo consumimos pescado en las épocas de cuaresma, y está el recurso. O sea, no vivimos como otros países que no tienen litorales, ¿no? O que tienen muy difícil. Nosotros tenemos por los dos lados. Entonces, imagínense, y eso es un recurso desperdiciado. Podría ser una política pública cambiar, por ejemplo, ¿sí? Y además cuando consumimos, bueno, ahora hasta hay criaderos de truchas. Ahora las amas de casa sabrán que en los supermercados hay un pescado muy bueno desde mi punto de vista, pero resulta caro. Ahora vienen empaquetados que se llama blanco de México, que son cultivados, ¿no? Son ya en criaderos para reproducirse. Y dicen, no, ¿por qué no hacemos eso más común, no? O sea, ¿cómo? Esa sería una forma de modificar, por ejemplo, la política pública, ¿no? ¿Por qué tenemos que tener pues desabasto teniendo tantos litorales? Por ejemplo, entre muchas cosas, ¿no? ¿Por qué no nos gusta a veces la atención médica? ¿Por qué consumimos lo que consumimos? Sabemos muy bien que ocupamos los primeros lugares en obesidad, ¿no? En obesidad infantil, y entonces toda esta cultura. Claro, y aquí, claro, hay determinantes socioculturales y económicos con mayúscula para entender que, bueno, que por algo las empresas transnacionales decidieron no eliminar la política pública, no las empresas, sino lo decidió el gobierno. Esa es la política pública. Bueno, en lugar de vender productos grandes, ¿no? De la Bimbo y de las Sabritas y todo esto, pues ahora venden machos. Entonces, ¿qué hacer? Es poquito daño. Entonces, todo esto tiene que ver con las cuestiones y con los intereses económicos que efectivamente son muy difíciles de cambiar, ¿no? O sea, es como decir, bueno, ¿por dónde empezamos a jalar la puerta, ¿no? Entonces, bueno, todo esto tiene que ver, sí, con los aspectos clínicos, ¿no? Con las cuestiones de epidemiología, de comportamiento y, bueno, como asunto social, ¿dónde están estos determinantes? Pues sí, tiene que ver con una visión distinta, ¿no? Siguiente, por favor. Aquí, por ejemplo, hay determinantes de la salud, sociales de salud, por donde, este es un solo ejemplo. Por ejemplo, aquí está el caso de la tuberculosis, un ejemplo que me proporcionó la maestra Celis Rosas, de un libro, en su paréntesis, que estamos escribiendo con la maestra Araceli Rosas y Blanca Villegas Gaspar sobre educación para la salud infantil. Pero bueno, aquí entonces lo que podemos ver que los factores, las determinantes estructurales, o sea, de cómo está organizada la sociedad, en el caso de la tuberculosis, bueno, un contexto socioeconómico y político, políticas macroeconómicas, mercado de trabajo internacional, nacional, cultura y valores, ¿sí? O sea, mande a las personas, pues el tema, ustedes saben que el tema de la tuberculosis está volviendo a aparecer cuando era un problema que ya casi no se encontraba en México, está muy asociado con las condiciones de vida, está asociado con hacinamiento, está asociado con malnutrición, y los que no tenemos problemas, por ejemplo, de malnutrición o hacinamiento, podemos estar en contacto con un bacilo y no nos pasa nada, pero los que están en condiciones
de pobreza, pues es más fácil que se contagie, ¿no? Entonces, y claro, los determinantes intermedios o proximales son condiciones materiales de vida, disponibilidad de alimentos, vivienda, escenario, ambiente, condiciones de trabajo, desempleo, circunstancias sociales de vida y las redes. Y solamente esto tiene los factores biológicos y el comportamiento, estilo de vida, ejercicio, condiciones, dieta, todo esto. Y así podríamos analizar cualquier problema que nosotros quisiéramos. Siguiente, por favor. Aquí hay otros ejemplos de cómo, tal vez no los puedan ver, la diapositiva no es muy clara. Esto es una diapositiva del gobierno federal, pero fíjense bien qué interesante. O sea, ¿qué está matando realmente a los hombres en México? ¿Sí? La cirrosis hepática, las lesiones accidentales, los problemas de salud mental, la cardiopatía isquémica, pues el uso del alcohol, estilo de vida, básicamente. ¿Qué está, en este caso, en cuanto a la diabetes mellitus y enfermedad cerebrovascular? ¿Sí? ¿Se sigue bien? ¿Sí? ¿Estoy en lo correcto? ¿Sí? Cáncer, ¿sí? Y la obesidad, cáncer de colon, la obesidad. La cardiopatía isquémica, diabetes, enfermedad cerebrovascular, cáncer de recto y de pulmón, la dieta inadecuada y la inactividad física. Así podemos ir sumando. Fíjense cómo esto está, o sea, esta cantidad, arriba se ve mejor, ¿no? El alcohol, el 11%, la obesidad, el 9%, la dieta. Entonces, todo tiene que ver con aspectos sociales, ¿sí? No tiene que ver con problemas realmente de mal funcionamiento, no tiene que ver con contagios, ¿no? Y demás, sino esto es lo que hace que se esté matando, estén muriendo, ¿no? Los hombres. Y las mujeres no estamos tan lejos. Siguiente, por favor. Sí. Y en el caso de las mujeres, la obesidad, ¿sí? Asociada con estas enfermedades, ¿sí? Con diabetes mellitus, con control cerebrovascular, con enfermedad cardíaca, con cáncer de mama y de endometrio, dice, sí, es que no alcanzo a verlo, gracias. Entonces, fíjense bien, todo está asociado con estilos de vida. Entonces, todos los aspectos, o sea, ¿cómo esto se resuelve? ¿Cómo lo podemos cambiar? ¿No? El siguiente, por favor. La última lámina es que fíjense cómo la tendencia de enfermedades crónicas no transmisibles de 1960 al 2010, ¿sí? Cómo ha ido en aumento, ¿no? Y esto explica lo que decíamos anteriormente, ¿no? Esto de que el estilo de vida y las enfermedades contagiosas no transmisibles ya no están siendo la primera causa, sino las no transmisibles. Siguiente, por favor. Bien, hasta aquí entonces nosotros tenemos un panorama general, porque como disciplina y especialmente en el sector salud, bueno, en todos los aspectos, el trabajo social no se puede abstraer del marco general de lo que sucede, ni tampoco del esquema de la política pública, ¿sí? Nosotros tenemos como marco de trabajo siempre una política pública y una serie de leyes, programas, reglamentos que rigen nuestra acción, porque estamos inmersos en ese ámbito. Pero además nosotros no podemos, generalmente no se hace, no conozco en México en ningún caso, algunos fuera del país, hacer trabajo privado. Siempre estamos inmersos en instituciones, ¿sí? Tal vez podamos hacer. Yo creo que el trabajo social, por ejemplo, en el ámbito de gerontología, tiene un gran espacio de trabajo privado, pero en realidad salud es muy difícil, porque además no solucionamos, somos los intermediarios entre la demanda que tiene la sociedad o el sujeto y la institución que resuelve o el programa que apoya. Entonces es muy difícil, ¿sí? Pero entonces nosotros nos vamos a plantear como una disciplina que mediante su metodología de intervención, que puede ser muy discutible, pero la intervención contribuye al conocimiento y transformación de los procesos para incidir en la participación de los sujetos y en el desarrollo social, ¿sí? Entonces queremos participar con los sujetos y queremos
que vaya a su desarrollo social. Entonces, con esta idea, desde donde miramos los trabajadores sociales, vamos ahora a ver qué podemos hacer en el ámbito de la salud. Bueno, ¿qué funciones hay? Yo aquí tengo propuestas unas derivadas de las que planteamos en la propia escuela, en un momento en que yo estaba al frente, y creo que se sigue manteniendo hasta la fecha, como tal, me parece que son bastante útiles, y podemos nosotros decir, bueno, ¿y dónde participan los trabajadores sociales? Y ahora entonces yo les voy a, lo que sigue, que ustedes tomen la voz y me digan, me ayuden a aterrizar la idea, si se puede o no se puede, considerando dos cosas. Primero, que los trabajadores sociales nos incorporamos en el sector salud, en el primero, segundo y tercer nivel de atención, que yo creo que todo el mundo ya reconoce, ¿cierto? Uno. Y dos, que hay una posibilidad de participar en la política pública. Ya vimos anteriormente que lo que se requiere es un cambio en la política pública. Y nosotros, ¿qué podemos hacer ante ese nuevo? No es nuevo paradigma, para nosotros es muy viejo, pero sin embargo es difícil, casi no hay trabajadores sociales, o los menos participan en la política pública. De cualquier manera, fíjense, cualquier profesión o cualquier profesionista, digámoslo de manera más pertinente, puede trabajar o participar en una política pública, ¿sí? Dicho de otra manera. Por ejemplo, la secretaria de salud actual es médico, pero no todos los médicos participan de la política pública, ¿me explico? Sino la mayoría de los médicos hace el quehacer cotidiano en la consulta, ¿sí? Ya sea a nivel privado o a nivel público. Pero eso no quiere decir que un médico no encabece la política pública de este país. Tal vez lo que necesitamos es nosotros encabezar la política pública para revertir que eso es un tema muy complejo, por la hegemonía que existe en el ámbito de la salud del médico, ¿sí? Pero podemos aportar seguramente. La que sigue, por favor. Entonces, aquí yo les pido su participación, y no sé si los que están a distancia ya pueden participar. Sí. Entonces, a los que están a distancia, yo también les pido que ustedes vayan incorporándose en esta última parte, que es lo con lo que yo cerraré la conferencia, pero me parece que podemos hacer un trabajo de reflexión compartida y que no sea nada más lo que yo pido. Entonces, yo creo que se pueden realizar investigaciones en el ámbito de la salud, ¿sí? Los compañeros que trabajan ahí hacen investigación en el ámbito de la salud, ¿no? ¿No? Se hace en base a la información de un año, de base de datos que sacamos, pues, ¿qué perfil tiene nuestra formación? ¿Hacer una investigación con alguna situación especial, con cosas no las hacemos? Sí, entonces, bueno, se hacen diagnósticos o se hacen tal vez informes de las actividades que se hacen, aproximaciones con los propios datos que se tienen en las instituciones, que se pueden hacer investigaciones con los propios datos, ¿no? También se puede, pero no siempre se hace, ¿sí? Entonces, pues, con ustedes estuvo el maestro... ¿Cómo es? ¿Toledano? Ajá. ¿Toledano? Ajá, sí, sí, porque ahora ya sé que ya las vi, ¿no? En las conferencias. Entonces, estaba yo revisando un día las conferencias, y bueno, y él, por ejemplo, hablaba de la importancia de generar evidencia, ¿no? Ese es un enfoque de la investigación que parece que es pertinente, ¿no? Hay otros enfoques, ¿no? Pero él se aboca por el tema sobre evidencias, ¿no? O sea, hacer sobre eso. Bueno, pues obviamente tenemos nosotros que demostrar a través de nuestro trabajo, en aproximación con investigaciones que creo que son muy válidas, pero también podríamos hablar de la sistematización, de decir cómo nosotros podemos impactar, cómo podemos enriquecer la política pública, ¿sí? Fíjense, alguna vez que estaba en antes era el BID para niños, que es el que está en Insurgentes, también estuvo, conocer la maestra Socorro Niño.
Todavía no, ok. Pero ella decía, bueno, ella que atiende ese servicio, yo les decía, a ver, por ejemplo, ¿qué pasará en el tema de la de planificación familiar o de la sexualidad con responsabilidad en los jóvenes? Realmente, claro, ¿realmente creen que hay falta de información? Tal vez en las comunidades rurales sí. Esa es una parte que no toque en el iceberg, no todas las diferencias y los mosaicos que tenemos de país, ¿no? Cuando hablamos de las diferencias tan importantes que tenemos entre las regiones más pobres, los estados más pobres y los más ricos, ¿no? Es muy diferente ser de Chiapas, de Guerrero, a ser de Nuevo León, de Guadalajara, del Distrito Federal, ¿no? Hay una población, hay un mosaico impresionante. Pero, y esto lo cito porque es relevante hablar de las condiciones específicas también por región, que son muy distintas a lo largo y ancho de todo el país, ¿no? Pero se puede hablar de investigaciones sociales en el ámbito de la salud. Decía yo, bueno, a ver, nosotros realmente pensamos que a nivel Distrito Federal, para no hablar de todo el país, realmente hay falta de información a los jóvenes para hablar del uso de métodos anticonceptivos y evitar embarazos no deseados. ¿No? O sea, ¿qué hay más allá? ¿No? Tiene que ver con los valores, con el esquema. ¿Qué hay? Seguramente algo de la política pública está fallando, que no es suficiente con que se dé toda esta información. No es malo. No decimos que eso no, pero no tenemos los resultados que estuviésemos esperando. Si nosotros nos acercamos a hacer investigaciones que demuestren, ¿no?, que ciertos procedimientos, modelos, aproximaciones, intervenciones están generando y podemos demostrar resultados distintos, pues podemos aportar a la política pública. Desde aquí, o sea, ¿cómo lo veo yo? Los trabajadores sociales generalmente estamos en la operación de la política pública. Estamos llevando a cabo los programas que nos dice el nivel intermedio y el nivel normativo de salud, o sea, como donde se hace la política pública y luego cómo lo vamos aterrizando. Y entonces todo lo que dice el Programa Nacional de Salud para este sexenio, al final se aterriza en el día a día del equipo de salud, no solo de los trabajadores sociales. Pero si la política pública también dice que los determinantes sociales son sustantivos, lo que sucede con mucha frecuencia es que dejamos los determinantes sociales, volvemos a recuperarlos como tal vez, como algo que se incluye, pero que no es central, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que apropiarnos de esta política, de esta visión y decir, sí lo podemos lograr, ¿sí? Si nosotros somos, y lo he dicho muchas veces en otros foros, los trabajadores sociales somos los que vemos a los sujetos de manera integrada, ¿sí? Nosotros no vemos el pulmón, no vemos la pierna, no vemos el útero, como es lo que hace los servicios de salud en general, ¿no? Y cada vez más en el tercer nivel, no, pues vaya, y si ustedes le preguntan, llegan a una consulta con el oncólogo y le dicen y ustedes le dicen que tienen gripa, que también tienen gripa, le pueden decir, bueno, vaya con su médico general, porque el médico, el especialista no es capaz de darles una atención porque tiene gripa, él es oncólogo. Entonces, este mismo esquema que tenemos en salud, pues nos hace que nosotros, bueno, como ya sabemos que la hegemonía la tiene el médico, o sea, es el que dirige, aunque no siempre tenga el contexto integrado, ¿no? Pues nos sumamos a la política y entonces formamos parte de las instituciones. Y claro, el otro trabajo que se tiene que hacer de manera muy importante no está dentro de las instituciones, está fuera, está en la comunidad, está en la calle, donde estamos todos, en los ámbitos de trabajo, está en el ámbito insisto, en la casa, en la escuela, etcétera, ¿sí? Y a veces no vamos ahí. O si vamos, es como el trabajo secundario. Es como el trabajo que hay, pues, ¿no? Que vayan, si hay que hacer no sé, una encuesta, un estudio, una campaña nueva de vacunación,
Ay, pues que vayan las enfermeras o los trabajadores sociales, como el trabajo menos valioso. Yo no quiero decir que en ese ámbito se recupere exclusivamente los determinantes sociales, pero sí podríamos nosotros tener una intervención para que la ruta que nosotros podamos sugerir cambie. Si se nos está poniendo, fíjense, hoy por hoy, se nos está poniendo, digamos, o sea, en bandeja de plata el espacio para que el trabajo social se posicione, ¿sí? Cuando yo les decía que desde que yo empecé a trabajar en la Facultad de Medicina, yo me encargaba de dar algunos cursos junto con otros profesores, otros colegas médicos, de lo que era algo así como la salud y los problemas sociales. Entonces, dábamos cursos con este enfoque de dense cuenta del agua, de la vivienda, de los servicios de salud, y nos llegaban algunos alumnos de la Facultad de Medicina que estaban interesados. En total, pues a lo mejor, si teníamos 20 alumnos ya era mucho. Eran cursos extracurriculares y hablábamos de la importancia de esto. Después me tocó ver a lo largo del tiempo que, no me acuerdo en qué sexenio, cuando ya en los programas de salud se habla de las cuestiones sociales que son tan importantes, ¿no? Pero ya que, entonces ya uno dice, ay, bueno, por fin ya nos hicieron caso, ¿no? Y después, ahora vemos que no solamente se reconocen médicos, sino se reconoce las instituciones que rigen los servicios de salud, o sea, que orientan la política a nivel mundial. Y entonces decimos, claro, lo que también es importante que reconozcamos, y yo lo digo muy frecuentemente, es que las transformaciones sociales son más lentas que nuestra propia vida. Si no tenemos claro eso, caemos en la desesperanza y en el desánimo y en el de ya para qué. Los seres humanos somos ególatras y entonces pensamos que si nosotros vivimos aquí ahora y ya estudiamos, y yo que les puedo decir, seguramente pues, soy la más grande de aquí o la que tiene más años de experiencia, no sé, por 38 que tengo de trabajar, y puedo decir, no, pues las cosas no cambian. No, la verdad es que no cambian mucho. No. Pero no por eso caemos en la desesperanza o en el desánimo, en el de seguir, ¿no? O sea, las transformaciones sociales son lentas y son más lentas que nuestra propia vida. Y el parámetro no somos nosotros como sujetos, podemos ser nosotros como disciplina, nosotros como trabajadores, como gremio, como una parte que está inmersa en un espacio que puede o que debe contribuir a hacer cambios, aunque sean lentos, e ir sumando, ¿sí? Los cambios, fíjense, cuando nosotros leemos la historia, a veces un episodio de 5 años lo leemos en 2 páginas, ¿no es cierto? 1800 a 1810, ¿no? En 1900, etc. Contamos, y entonces lo leemos. ¿Ustedes saben todo lo que pasó en ese periodo? ¿Sí? Pero cuando estamos nosotros, o sea, las personas, los sujetos, estamos parados, pensamos que podemos hacer los cambios de la noche a la mañana. Eso no se puede. Y menos creo que ahora hay muchos intereses de por medio para hacer los cambios. Pero a mí la convicción es no voluntad. Y decir, pues sí, voy a seguir haciendo lo que creo que tengo que hacer, voy a poner mi granito de arena. Y en el comercial les digo, bueno, por eso ahora estoy escribiendo un libro de educación para la salud. Y la gente me dice, ¿por qué? Si lo que has hecho hace muchos años es sobre gerontología. Digo que ese es mi pendiente de la Facultad de Medicina. Y después haré el de gerontología, ¿no? En el ámbito de adultos mayores. Y será lo que pueda aportar, ¿no? Decir que las cosas sí se pueden cambiar. Vamos poco a poco ir avanzando. Si ustedes miran, yo recuerdo, fíjense, tal vez ustedes lo tengan claro, cuando yo estaba, y bueno, perdón por referirme con mi familia, estoy haciendo lo que digo, pero estoy criticando, pero sí, un poco, pero sí uno va conociendo. Cuando yo en mi incorporé a la Facultad de Medicina era 1936 y hablaban de Alma Ata, que era la cumbre que señaló que salud para todos en el año 2000. Y yo decía, wow. Como yo era morenita, decía, sí me imaginaba que me iba a tocar ver el cambio, honestamente. Yo decía, sí me va a tocar. Cuando empecé el año 2000, no veo, ¿no? No veo, claro, se ha cambiado. Bueno, yo les digo lo que sí ha hecho también, porque no es cierto que nos quedamos igual que antes, ¿no? Pero este tema de decir, sí, el año 2000 yo voy a ver que ya salud para todos, qué maravilla.
Y entonces yo estaba muy contenta pues, de trabajar en el Comité de Medicina y decir, bueno, y vamos a participar los trabajadores sociales, ¿no? Ya se pasó el año 2000 y la verdad es que no hay salud para todos. Sí hay cambios, ojo, sí hay cambios, ¿no? O sea, la vacunación, el que haya menos mortalidad infantil, como vimos al principio, menos mortalidad materna y esperanza de vida tiene que ver con los servicios de salud pública. Lo que no ha llegado es la equidad. Pues, que esa es la parte más difícil, ¿sí? Entonces, sí hay, y los podemos, y debemos acariciarlos siempre, 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 ¿sí? Y no importa que nosotros se nos pase la vida y digamos no. Si ustedes recuerdan ejemplos, o sea, ustedes saben que en México las mujeres votamos desde 1953, abuelas, no, de esa edad, no les tocó votar. Entonces sería impensable, ¿no es cierto? Cuando solo había 2 partidos en el poder. Pues sí, o sea que, bueno, había solamente uno que ya regresó. Qué terrible, ¿no? Pero bueno, cuando yo voté por primera vez, solo existía el PRI y el PAN. Y era lo mismo, tenía el mismo candidato. Se fue la alternancia, ¿no es cierto? No había eso, ¿no es cierto? Entonces, claro, ahora sí creo que hay alternancia, que en este momento tampoco no sepa por cuál, ¿no? Después de lo que estamos viviendo en Guerrero y todos estos países tan convulsionados que tenemos, pues. Pero también creo que eso, no es que me esté desviando del tema, sino que, fíjense, esta parte que puede ser un discurso, el mío, reiterativo en función de que tenemos que ver con los determinantes sociales. Y los que están en los sistemas dicen, tengo que ir a lo que me dice el jefe, si tengo que hacer lo que la institución me obliga a hacer siempre, ¿no? Y pues sí, hay una parte que hay que cumplir, pero hay otra parte que uno puede seguir viendo por dónde transitamos, ¿no? Y sí creo, volviendo a lo convulsionado de este país, sí creo, será que es lo que quiero ver, que estamos en un momento coyuntural para hacer un cambio importante. Si alguno de ustedes tuvo oportunidad de estar en la marcha del miércoles, ustedes pueden ver cómo las personas se suman, la gente, la población se suma a los manifestantes. Estamos cansados de lo que pasa en este país. Y de lo que pasa en este país también es la salud, ¿sí? También es la escuela, también es el empleo, también, y en el mundo, pero bueno, hablemos de México, ¿no? Entonces yo creo que ese es un momento coyuntural para cambiar paradigmas, para decir, ya basta. Y pongamos el granito de arena, que a veces nos cuesta. Yo sé que aquí ustedes son estudiantes, yo soy la conferencista y la maestra, cuando llegan a su casa son las mamás, las hijas, las primas, el empleado, el ciudadano, que entonces tenemos que diversificar todo nuestro hacer como personas, no nuestro hacer profesional. Y en ocasiones eso hace que nosotros no podamos darle prioridad a esto, pero finalmente esto es nuestra convicción, ¿sí? nuestro poder participar para cambiar, ¿sí? Entonces creo que sí podemos retomarlo, sí podemos hacer cosas diferentes, y me regreso aquí con eso de decir, bueno, sí podemos hacer investigaciones, sí hacemos grupos para prevención y atención de los problemas en la población. Y tal vez eso es uno de los aspectos que más trabajamos, ¿no es cierto? Sigo esperando si los que están a distancia quieren intervenir o quieren participar, ¿eh? No tienen todavía participaciones, seguimos esperando y animándolos, pero todavía no emiten nada. Okay. No sé si aquí hay alguna. Okay. Sí pueden ver acá. Entonces, los problemas de salud de la población, claro, esto que hacemos es parte de nuestras tareas como más identificables, ¿no? Los que trabajan con grupos, no sé, ¿ustedes tienen grupos que atender en sus lugares de trabajo? Bueno, yo estoy en la noche. Bueno, entonces, claro. Nosotros tenemos grupos de acuerdo al tipo de problema que tiene la gente de discapacidad, ¿no? Tenemos un grupo de autoayuda, que la está dirigiendo, tengo a una psicóloga, entonces, bueno, hay un como disciplinario, y pues tenemos algunos grupos de la comunidad. Sí.
Y muchas veces los colegas en las instituciones trabajan con grupos de diabéticos, los hipertensos, las mujeres embarazadas, las elecciones, las mujeres. Entonces, aquí hay una red también importante y tal vez sea la que nos reconocemos más, ¿sí? También los que tienen, según el nivel jerárquico, bueno, esto es una tarea cotidiana, administrar, ejecutar, supervisar y evaluar. A veces no llegamos a la evaluación, llegamos nada más a la ejecución, ¿no? Y a veces la evaluación está muy vinculada con la investigación para determinar dónde se pueden incorporar aspectos que nos permitan orientar otra vez el programa que tenemos aquí y que si lo replicamos y podemos impactar, llegue hasta la definición de la política pública. Diseñar, explorar y valorar estrategias de intervención social en los niveles individual, grupal, comunitario, que impacten favorablemente en la salud de la población, ¿sí? Casi la atención individual hace poco, yo creo que hace más atención grupal. La atención comunitaria, fíjense, una investigación que hice hace muchos años, en trabajo común, y resulta que, pues, que en el sector salud casi no se hace. Fíjense, hay algo muy interesante y es paradójico. Cuando vienen otros trabajadores sociales del ámbito a México, no de salud, sino a México, a ver nuestros programas, lo cual a las personas pues más del primer mundo, de países desarrollados, les llama mucho la atención que nosotros tengamos en nuestra formación profesional de la UNAM prácticas comunitarias. Y eso les encanta, y quieren ver cómo se hace, ¿no? Y curiosamente, nosotros, cuando estamos ya en el ejercicio profesional, el trabajo comunitario casi no se hace. Se hace el trabajo institucional, se hace con grupos. Y posteriormente también se lleva, en la comunidad se generan los grupos, y esto es lo que también se trabaja más, ¿no? Yo desde hace muchos años pensaba que era mejor hacer solamente trabajo institucional, ¿no? Pero el trabajo comunitario desde la institución, no en la, porque en la comunidad pues es de todos y de nadie, ¿no? En fin, pero bueno, eso es ahorita problema de discurso. Bien, entonces seguimos por favor ya para terminar. Aplicar estrategias de educación para la salud que favorezca el desarrollo de las capacidades y habilidades de la población. Esto es un aspecto sustantivo, lo que ahora hay como una política entonces para atender desde el sector salud, lo que estábamos revisando al inicio, es un gran trabajo para la promoción de la salud, ¿sí? Entonces la promoción de la salud, entre sus estrategias, es muy amplia. La promoción tiene que ver con todas las esferas sociales, con todos los sectores públicos, desde el transporte, de turismo, de educación, de salud, por supuesto, etcétera. Mientras que la educación para la salud es algo ya muy específico de capacitación entre los sujetos y las instituciones o los educadores, donde hoy por hoy somos los trabajadores sociales los que estamos en esta área, en esta tarea. También podemos organizar a la población para motivar su participación social frente a demandas y problemas de salud. Que finalmente, pues esto no lo hacemos porque hay toda una política institucional que nos dice no, siempre, no hagámoslas, ¿no? Cuando la gente se queja porque no hay servicios, porque no hay medicamentos, porque no está, etcétera, etcétera. Entonces, pues lo que hacen las instituciones es decir no empoderen a la población porque entonces se genera un problema de institución. Y ahí hay que buscar el balance para poder decir, bueno, pues, ¿qué vamos a hacer para atender a la población realmente, ¿no? Y esta última, que es promover y fundamentar políticas sociales, esto que les decía al inicio, o sea, cómo la visión de uno, ¿sí? A través de la experiencia y a través de la investigación, se puede promover y fundamentar políticas sociales de acuerdo con las necesidades y demandas colectivas de salud, ¿no? Sí se puede. O sea, aquí hay que trasladarse de la institución a los ámbitos, pues yo digo así, en el ámbito operativo y ubicado en la realidad, es que había que trasladarse a un partido político. En este momento, pues no veo con igual, porque están todos terribles, ¿no? No sabemos ni para dónde hacerse, ¿verdad? Pero bueno, pero tal vez a lo mejor de organizaciones, esta como red, en fin, de núcleos
que nos conformamos de trabajo social para poder posicionarnos mejor, ¿no? Yo creo que nosotros podríamos hacer, bueno, hay varias instancias, pero no se hace poder decir por dónde podríamos orientar para generar una visión distinta de la atención de los problemas de salud. Y bueno, pues ya para terminar, yo les diría que, siguiente, sí, a mí me gusta esta idea porque es como recuperarnos a nosotros mismos en lo que somos y no hacemos, ¿no? Lao Tzu dice que 30 rayos comparten una rueda y es el hueco del centro el que la hace de ti, ¿no? Y esto es para mí una metáfora de lo que hacemos los trabajadores sociales, porque si bien los trabajadores sociales no resolvemos, no tenemos los recursos, ni siquiera el conocimiento en el ámbito de la salud para curar, pero no queremos curar, queremos evitar que la gente se enferme, queremos que las condiciones, estas de equidad, tengan las mismas características para que podamos impactar de otra manera, ¿no? Entonces, yo veo que el trabajo social se parece a estas metáforas, ¿no? Y por eso dice pues que si tú amasas la arcilla para convertirlo en un vaso y es el espacio interior lo que la hace útil. Nuestro trabajo que aparentemente no resuelve, ¿no? Este trabajo que no se ve, que cuando la gente no te dice a ti, ay, no, la licencia de vengo a que me cure, ¿no? Dice, pues si acaso vengo a que me diga dónde me quedo la noche, dónde puedo conseguir un pase, o no me atiende fulanito, necesito una silla de ruedas, o no, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, este proceso es el que nosotros lo podemos enriquecer, y es lo que hacemos, pero es muy rico, ¿sí? Y entonces, estas metáforas que están aquí señaladas, yo las comparto con trabajo social, y creo que podemos nosotros, sí, buscar en este hueco, o en el centro de la rueda, como dice por aquí, que me gusta mucho, que es el que comparten una rueda, y es el hueco del centro el que va a ser útil, ¿no? Yo ubico que los trabajadores sociales somos el centro de la rueda, en que podemos hacer girar un poco, o mucho, o lo que tengamos que hacer. No importa que se nos acabe la vida, ya vendrán otros, ¿no? Porque seguro se va a acabar la vida primero de nosotros antes de ver cambios contundentes. Pero habrá que empezar a girar la rueda. Si nosotros no giramos la rueda, entonces las cosas van a permanecer como están hasta ahora. Entonces podemos decir, a ver, las cuestiones sociales, los determinantes, ¿dónde están? Y sobre todo, arrastrar la experiencia de muchos trabajadores que están inmersos en el sector salud para poder impactar la política pública. Con cosas pequeñas, a lo mejor si la dieta no se lo come, no les gusta, es que piensa todos, bueno, pues el electoral, ¿por qué no se le ocurre decir que podemos tener cultivos, ¿no? de animales? Tenemos climas que nos favorecen, que ya se vuelven extremos a veces en el norte del país, pero lo demás, en fin, muchas cosas, ¿sí? Entonces, bueno, yo diría, como conclusión en general, la siguiente, por favor, la última, es que, bueno, las acciones de promoción y educación para la salud, para la prevención de las enfermedades, específicamente las no transmisibles, pero en general, ¿no? Es una tarea que la dejamos como para los otros. Es una tarea que, con todo respeto lo digo, no saben hacer los médicos, porque su formación no les da la posibilidad de hacer eso. Inclusive yo, que trabajé 17 años en el Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina, esa asignatura de salud pública es como, la ven como el relleno. Todos los alumnos querían ser en mi época el doctor Kinder. Si ustedes no conocieron al doctor Kinder, es como el doctor, ¿cómo se llama este nuevo? Ahora el doctor Kinder era con el programa de televisiones. Doctor House. Doctor House, el tocayo, no me acuerdo. ¿No? El doctor House, sí, los alumnos quieren ser el doctor House, no quieren ser el que anda ensuciándose los zapatos en la calle. Entonces, y esa imagen todavía que se vende, ¿no? Y que los alumnos se asumen como que van a curar, pero todavía, cuando yo trabajaba en la Facultad de Médico, sí quería ir a las comunidades, ¿no? Inclusive el doctor Sánchez Rosado, el director de nuestra escuela, que en paz descanse, él platicaba con mucho orgullo que en su época sí querían estar en las comunidades, ¿no? Y después los alumnos fueron perdiendo
pues el interés, ¿no? El amor, el compromiso, ¿no? Ahora lo que quieren pues, es una cartera llena. Y no estamos peleadas con las carteras suficientes, ¿no? Y llenas, ¿por qué no? No estamos peleados con eso. Lo que queremos es que, bueno, también tener una contribución diferente, ¿no? A lo que podemos hacer en trabajo social y en todo el ámbito de salud tan importante. Y por supuesto, yo sí creo que desde la mirada de los trabajadores sociales, sí podemos tener aportaciones distintas. El tema es que nosotros nos comprometamos, que de veras logremos trascender hasta donde sean los espacios de decisión política que a veces se olvidan. ¿Sí? Bueno, hasta aquí, porque además de ver con tiempo así, de verdad. Para mí eso es todo. Muchísimas gracias. Si tienen preguntas, comentarios, pues con mucho gusto. Bueno, pues acaba la ponencia, sin embargo tenemos ya unas participaciones a distancia. Si hay algunas dudas en el grupo, empezamos primero a distancia. Gracias. Sí. Bueno, nos comentan que han elaborado proyectos de intervención y que ¿qué surgiría para prevenir el daño renal? A ver, me tendrían que... Sí, es como, sí, muy específica. Me tendría que poner a revisar, bueno, cómo se genera el daño renal. Si esto tiene que ver con las posibilidades de diálisis, ¿no? Lo que se hace, tengo que buscar la historia natural de la enfermedad, de cómo se da el daño renal para poder hacer. Eso es parte de lo que voy a estudiar en el libro, cómo puedes utilizar una herramienta para poder decir qué es lo que lo genera. Pero si no recuerdo en este momento, perdón, lo que es cómo se genera el daño renal, pues no puedo dar opción. Tendría que tener conocimiento de la enfermedad. En este momento no. Pero se puede revisar, claro, o sea, eso es interesante porque no necesariamente tenemos que estar informados, pero no tener la preparación bien, tenemos que estar informados, ¿sí? Entonces, si yo estuviese en esa área, pues se pone uno a revisar historias naturales de la enfermedad para poder definir dónde están los factores sociales. La historia natural contempla el agente, el huésped y el ambiente. ¿Cuáles son los factores del ambiente, especialmente del huésped, que están generando que se dañe renal? Que tiene que ver con estilo de vida y demás, pero no tengo la información para poder precisar. Okay. También nos comentan que es importante que encaucemos los protocolos de los programas que trabajemos para poderlos analizar. ¿Usted qué opina de esto? ¿Que otra vez me repites la pregunta? Encauzar los protocolos de los programas que se trabajan para poderlos analizar. Claro, bueno, todas las instituciones tienen sus propias normatividades, por lo menos los institutos en México, aquí en el Distrito Federal, tienen sus protocolos de cómo incorporar programas y protocolos de investigación. Yo les voy a compartir hace algunos meses, no muchos, fui jurado de una tesis de una chica que trabaja en el Instituto Nacional de Cardiología y la asesora, si recuerdo bien, que ya es doctora Alejandra, no me acuerdo el apellido, pero bueno, hicieron un protocolo de investigación que les costó mucho trabajo al inicio porque tenían que hacer hicieron un planteamiento de investigación cualitativa y el comité de investigación dentro de la institución decía, ¿cómo? Después de tanto pelear, finalmente ese es el tema, ¿no? O sea, y decir que sí podían demostrar que sus investigaciones eran importantes, pues fueron aceptadas y ya se aceptó que una línea de investigación de corte cualitativo pueda ser incorporada del mismo modo que cualquier investigación de los médicos del otro sector, ¿sí? Pero claro, se tienen que empeñar en que eso se consiga, ¿no? Para que puedan, para que haga eco. Porque fíjense que si otro problema que tenemos los trabajadores sociales es que no publicamos. Entonces, si no publicamos, los demás no se enteran de lo que hacemos, ¿no? Entonces, si no escribimos, yo les digo, no, ustedes encontramos con frecuencia
muchas experiencias muy ricas en los escritorios y a veces encontramos investigaciones, por ejemplo, de psicología social y uno dice, ay, pues esto lo declaró, ay, sí, ¿no? Sí, hay temas que no lo hicimos, ¿no? Entonces, pues si no publicamos, no somos sujetos de credibilidad, ¿no? Y lo tenemos que hacer, no importa que todavía tengamos tal vez dificultades, temor. Yo sé que el tiempo es algo que juega mucho en contra de nosotros, pero si no publicamos, no vamos a ser escuchados. También nos comentan que si desde la mirada de trabajo social se pueden hacer grupos multidisciplinarios con nutriólogos, psicólogos. Sí, eso estaba en una diapositiva más adelante. Dije, de acuerdo al tiempo, sí. El trabajo interdisciplinario es muy importante. Es algo de los aspectos que yo también, desde que inicié mi formación en el área de salud, desde que inicié mi ejercicio profesional, es parte del discurso. Y sí, es cierto, es necesario. Sin embargo, en la operación es muy difícil. ¿Por qué? Porque cada quien quiere su cachito, ¿no? Su cachito de conocimiento, que significa su cachito de poder y de decir, ¿no? Y entonces la operación del trabajo interdisciplinario es muy compleja. Ahora, los trabajadores sociales tenemos, para mí, la riqueza y al mismo tiempo la dificultad del trabajo social es esta formación interdisciplinaria que tenemos. Nosotros tenemos en nuestra formación frontera con los psicólogos, frontera con los médicos, en el ámbito de la salud pública, frontera con enfermería, frontera con comunicólogos, frontera con antropólogos, etc. Entonces, esta frontera a veces nos hace perdernos de lo nuestro, ¿no? Esta parte te dice, no, entonces estás haciendo psicología, estás haciendo antropología, estás haciendo comunicación, ¿qué estás haciendo? Pero al mismo tiempo es nuestra riqueza, porque somos capaces de participar con esta visión interdisciplinaria. Sí somos capaces de compartir con otras profesiones y entender, o sea, ponernos en sus zapatos. Sí, eso se nos da muy fácil a los trabajadores sociales. Cuando yo estuve en la Facultad de Medicina, otra vez, por ejemplo, por nuestra experiencia, sí me tocó trabajar con médicos, inclusive a mí me daban clases, yo les daba clases a los estudiantes de medicina, los temas sociales y demás. Y como me acuerdo que siempre me decían doctora, ¿no? Dices, es que no soy médico. Ah, bueno, entonces si no eres médico no eres nadie, ¿no? Doctora, no soy doctora, soy trabajadora social. Y cuando les daba clase, pues sí, interactuábamos y me tocó también con aspectos de prácticas de los estudiantes en diversos sectores y sí acotábamos la mirada de lo social, ¿no? Pero todavía, yo sé que el plan de estudios ha cambiado, pero todavía la formación, por ejemplo, de los médicos se orienta mucho, o sea, se sienten fascinados si van a un hospital de tercer nivel, tal vez también los trabajadores sociales, no lo sé, ¿no? O sea, pero se sienten muy motivados si van a un hospital de tercer nivel y entonces se sienten que ya están pues, con los grandes investigadores y demás, pero pues, no cualquiera quiere irse a yo digo, pues ensuciar los zapatos, ¿no? O sea, a mí lo único que no me gusta ensuciar los zapatos es que en esos ámbitos de trabajo a veces los salarios son distintos. Y a mí es yo criticaba eso cuando estaba en la Facultad de Medicina, porque les pagan más a los médicos y lo más difícil es, por ejemplo, que la gente acuda a su servicio médico, al control, etcétera, etcétera, ¿no? Pues no me decían nada, me veían como una chiquita, bueno, como joven, ¿no? Todavía con ideas utópicas, pero... Sí, bueno, y eso es lo que tenemos a distancia. ¿Alguna pregunta? Yo un comentario. Sí. Yo trabajo en una unidad básica de rehabilitación, Ajá. digamos, como se muy bien, no me contaron, soy especialista. Es del DIF. Del DIF. Y yo soy encargada de esta unidad, trabajo con unos compañeros que son médicos, trabajador social, terapeutas físicos, psicólogos. Yo estoy a cargo de la unidad. Somos como 8 unidades de todo el DF. Entonces, en la cuestión operativa nosotros, bueno, hacemos planeación, sobre todo de metas físicas cuantitativas cada año para ver cómo vamos. Pues yo doy información también casi cuantitativa para que allá arriba pues determinen las estrategias. Pero nosotros como coordinadores casi no intervenimos y no estamos dentro de esas estrategias que ellos proponen. No damos prioridad pues, y ellos en estas resuelven las situaciones, ¿no? Tal vez nos falta esa situación de poner un poco más de evidencia social de lo que la gente nos cuenta. Claro.
para que aparte de ese plan de trabajo así como cualitativo, metamos la cuestión cualitativa, ¿no? Así es. Que incidamos un poco más en esto. Casi nunca nos piden, hasta este año nos dio una opinión, nos concentraban para hacer las reglas operativas, donde hay un objetivo y de ahí se va bajando las actividades. Creo que la primera vez en 7 años que estoy en esto de discapacidad, que nos están tomando en cuenta para eso. Necesitaban a todos y ya el de realización empezó a decir, pero pues apenas, ¿no? Casi nada más nos piden los datos y allá arriba hacen las cosas. Entonces, pues, es parte de nosotros de incidir. Nada más por último, estas unidades al principio estaban todas casi coordinadas con una trabajadora social. En una temporada de una administración vino un agente de salud, que dijo que no, que el trabajo social no debe estar ahí, metió enfermeras y médicos. Y ahorita, bueno, estamos revueltas, sabemos enfermeras, pedagogas y trabajadoras sociales como coordinadoras de estas unidades que para mi juicio pues, deberían ser unas trabajadoras sociales, ¿no? Sí. Sí, pero bueno, muy bonito ejemplo, porque, mira, justamente cuando te decía, si eres el círculo, ¿no?, de la rueda, el centro de la rueda del hueco, que empieza a girar, ¿no? Y tal vez tú no tengas los elementos para decir, esta rehabilitación tiene que ser así, ¿no? Pero seguramente habrá gente que no puede ir a la rehabilitación porque no tiene ni para el pasaje, o que no tiene la señora con quien dejar a los niños, ¿no? Entonces, seguramente habría muchas circunstancias para poder participar en estos ejemplos, digamos, tan básicos y tan cotidianos, ¿no? Pero la otra pregunta, entonces yo te diría, y los otros no te invitaron, pero pues uno se toma también la palabra y dice, hola, no, mira, yo te propongo esto y esto. A veces no solamente para nosotros, sino para todos los profesionistas en el trabajo, es más cómodo quedarse en el estado de confort. Entonces, si ya me pagan por hacer esto y lo sigo haciendo, pues lo sigo haciendo. ¿Qué más da? ¿No? Entonces, sí tiene que ver, yo esperaría que los trabajadores sociales, por nuestra formación, busquemos siempre darle vuelta a la rueda, ¿no? Que yo sé que no siempre sucede, pero que también a veces permea más por las características de las personas, ¿no? No tanto de las profesiones, sino de las personas. Hay gente que uno dice, es que ya sabemos que fulanito no se va a estar en casa, fulanita siempre va a estar metido en todos los, como dicen, en todos los modos, ¿no? Entonces tiene que ver a veces también con nuestros intereses, tiene también que ver con nuestras propias historias, ¿no? Si no es lo mismo una mamá joven que tiene 2 hijos, una que tiene más que aquí, ¿no? O la que corre y es madre soltera, en fin, todo eso también permea, ¿no? Pero bueno, busquemos el impulso, ¿no? Y es muy interesante que estén queriendo, pues que, fíjate, ¿quién puso a los trabajadores sociales y quién los quitó? Eso para mí es una orientación de política pública, finalmente, ¿no? Muy bien. ¿Alguna otra duda, comentario? Sí, quisiera hacer una pregunta Sí. en este caso. Sí. En cuestión de educación para la salud, yo creo que pues cuesta mucho. Hablaba usted acerca de analfabetismo en salud. Creo que la mayoría, únicamente cuando nos interesa algún caso de enfermedad es cuando nos adentramos un poquito más. Por ejemplo, hablamos de cáncer, bueno, vamos todos con el tema de cáncer cuando ataca a alguien de la familia, ¿no? Yo creo que en este sentido, creo que la mayoría, hasta yo me considero un analfabeta en salud, ¿no? Claro. En este caso, ¿no? Claro. En esa situación. Bueno, la expresión, me refería yo más a, hay cosas de carácter básico que a veces nos olvidamos. Yo tuve oportunidad de asesorar. En la preparatoria estudiamos, antes había, se acuerdan, estudiamos anatomía, pero que no se dio para nada. Bueno, los que no vamos a hablar muy poco. Entonces cambiaron el plan de estudios y lo cambiaron a educación universal. Entonces ahora, y me tocó asesorar a los profesores de la preparatoria en su momento para que hicieran el cambio del plan de estudios, ¿no? Entonces ahora ya se enseña educación para la salud, ¿no? Tal vez a los más jóvenes ya les tocó en la prepa el programa de educación para la salud, pero en nuestra época era anatomía. Anatomía, fisiología y higiene. Sé que aprendí todos los músculos, los aparatos y cosas que uno dice, pues eso a los médicos, ¿no? Pero lo demás no era tan útil. Entonces ya se enseña eso, y de lo que se trata cuando yo digo ser analfabetas en salud, me refiero a la información básica que se enseña en la primaria, que son estilos de vida saludables, ¿no?
sabemos que nos hace mala dieta, sabemos que tenemos televisión periódica del médico, sabemos que hay que hacer ejercicio, sabemos que después aprendimos más adelante el tema de la contaminación, que cuando éramos niños no era un tema importante, bueno, cuando yo era niña, no ustedes. Cuando yo era niña no era un tema de los libros, eso no existía. A todo el mundo le decían, hay que abrir la ventana para ventilar tu cuarto, y ahora no sabes si la abres o la cierras. Pero vamos, a lo que me refiero no es que tengas que ser experto, ¿no? De ninguna manera, ¿no? Yo creo que sí, los que estamos en el sector salud, cuando encabezamos programas, entonces tenemos que poner a leer. Sí. ¿No? Y entonces empaparte de lo que es lo mínimo, que es una herramienta básica de la salud pública, que es la historia natural de la enfermedad, ¿no? O la génesis y evolución, que también se le llama. Eso es lo que hay que saber. Ni tenemos por qué estar obligados. Pero si no dominamos un conocimiento de esa parte, no podemos ser promotores, pero no expertos, ¿no? A eso, claro, una cosa pertinente muchas veces. Tengo otra pregunta. Sí. En cuestión de política social, si atacáramos así, como, bueno, si hiciéramos programas sociales, comentaba hace rato que lo social ya está casi a la par con la salud, con lo de la salud, ¿no? Porque lo social es lo más relevante ahorita. En estos días tenemos escenarios así muy fuertes. Así es. Que pueden impactar mucho en las políticas sociales. Tendríamos un auge económico bastante bueno en carácter preventivo, hacer programas así sociales buenos, ¿no? Entonces eso impactaría mucho en todo el mundo. Pues definitivamente sí. Lo que pasa es que los dueños del poder, a ver, o sea, no podemos olvidarnos. Si yo soy el secretario de salud de donde sea, si quieren de Ayotzinapa, está muy mal el tema. Pero si yo soy secretario de salud y hago un hospital, pues eso impacta. Entonces, por supuesto, por eso, por ejemplo, un día discutía el tema del Teletón, ¿no? El tema del Teletón es una definición de política pública del sector privado para sus intereses personales. No son para, ¿sí? Yo no estoy en contra de que se haga ese tipo de servicios. Sin embargo, un día me decía un amigo médico, me dice, no, pero está bien. Le dije, no está bien. Porque si todo el dinero que se junta se lo dan a los programas de diabetes o de obesidad, por ejemplo, que se los den al gobierno y entonces lo operen, ¿no? O que ellos lo controlen si quieren. Bueno, imagínate tú que entonces en lugar del Teletón, que no es despreciable, ¿no? Pero que ya, ¿qué es lo que hacen? Primero, tocan los sentimientos de la gente, ¿no? A través de la gente discapacitada. Segundo, todo el dinero que se invierte ahí, que además se descuenta de los impuestos, pues lo dirigen a un sector, ¿no? Ellos dicen, nosotros en lugar de pagártelo a ti, gobierno, se lo vamos a ¿cómo se dice el término técnico? Lo vamos a descontar de los impuestos, no vamos a deducir. Esa era la palabrita que se me olvidó. Vamos a deducir de los impuestos porque ya dimos tanto, ¿no? Y entonces, a mi gobierno, o sea, o a mí, el programa de salud, o el director de salud, no sé si le habrán preguntado algo entonces, ¿no? Pero ellos decidieron que se haga la política, ¿no? Insisto, no quiere decir que no se necesite, sí se necesita, y seguramente los beneficiados me estarán diciendo, pero ¿usted qué le pasa, no? Pero se muere más gente, tiene más problemas, a lo mejor por adicciones, por consumo de dulces y estos productos que se tienen a diestra y siniestra en todos lados, si se hiciera una política distinta, ¿no? Entonces, yo sí creo que cambiaría muchísimo, pero ya puntualmente a la pregunta que me haces es que, claro, los intereses políticos no te van a dejar, ¿no? Y es como el tema de la contaminación ambiental, pues, o de los recursos naturales. Si distribuyeran bien, alcanzarían para todo el mundo, pero como no se dicen que no alcanzan, ¿no? Pues prefieren, ¿qué debe estar importando a la Coca-Cola? Que ahora ya nos venden los nombres de las amigas, ¿no? Para que nos creamos que de veras nos quieren mucho, ¿no? O para que alguien te diga, ten de traer este refresquito que dice tu nombre, Susi, ¿no? Que es tuyo. Por favor, no van a dejar de producir eso mientras no cambie, no haya de veras una revolución impactante del mundo
Y claro, tiene que ser de los líderes, pero algo podemos hacer nosotros con nuestro granito de arena. Y esto al final se traduce, me parece que no viene al caso de los líderes, por quién votas, por quién decides que te dirija, por quién sea tu director, quién sea tu representante, quién sea tú que te representa en la vida, pues en la vida colectiva. Bueno, hasta aquí porque si no, ya me quedo Seguro hablando. ya no hay otro. No hay dudas. Pero nos Bueno, va a sí, contar no, un chiste, no, ¿verdad? Claro, claro que sí, hay que aprovechar. Este es un chiste buenísimo para el ámbito de por qué no publicamos. Fíjense bien. Estaba Jesús, ¿no? Iba cargando la cruz porque lo iban a crucificar, sus latigazos y demás. Y entonces le dice, están ahí, uno le dice, oye, la gente le pregunta, pues ese, ¿por qué? ¿Van a crucificar? Pues ¿qué dice? No, pues no sé, pues dicen que puede convertir las piedras en pan. ¿Y por qué no crucifican? Si eso es buenísimo. Sí, pero eso es, ¿y qué más? No, pues que abre el mar así, camina. Oye, pero entonces, si se hace cosas tan buenas y revive a los muertos, bueno, ¿por qué entonces? No, no, es que no publica. Es un chiste cruel. Pero sin embargo, eso es, yo sé que una parte de lo nuestro es que no publicamos. Y si no publicamos, los demás no saben que somos capaces de hacer cosas. Así es, pues bueno, muy atinada hoy la presentación de la maestra. Creo que en el módulo hemos tenido diferentes intervenciones. Sin embargo, puedo decir desde mi punto de vista que hoy se enfatizó muchísimo en las funciones y el ámbito de trabajo social en salud. Creo que es muy importante que logremos incidir en las políticas públicas desde estos temas, ¿no? Para poder, ahora sí que ver, ¿no? Ver las acciones que uno realiza. Como bien lo dice, pasan muchísimos años, pero gracias por darnos la esperanza. Yo creo que hay que estar motivados todo el tiempo, ¿no? Porque a veces queremos resultados visibles o en poco tiempo, pero esto es una situación muy complicada. Y muy importante la recomendación de la maestra sobre la educación social en los 3 niveles de salud, ¿no? Porque como bien nos lo menciona, el panorama en los sistemas, en los niveles de los sistemas de salud está pues muy complicado, dado que ya estamos como quizás hasta un cuarto, ¿no? Porque toda la población está llegando al tercer nivel. Entonces, ¿qué está pasando en el segundo? ¿Qué está pasando en el primero? ¿Y qué hay que hacer? Y la importancia de sustentar, tanto teórica como metodológicamente, las propuestas sobre ese tipo de problemáticas una vez que ya las hayamos visualizado o focalizado. Yo tengo una duda, no sé, ya se han hablado de algunas situaciones y cómo mejorarlas, ¿no? Sugerencias en cuanto a proyectos en las instituciones y demás. En lo que respecta al equipo de trabajo, hay algo que hacer, porque si bien lo dice cada quien desde lo suyo, dice, no, pues es que quiero como que dejar mi nombre, ¿no? ¿Te refieres al trabajo interdisciplinario? Sí, cómo ese trabajo en equipo puede dejar algo, porque hay veces que no se permite, ¿no? Algunos otros profesionales son un poco celosos y no le entran a trabajar en equipo, o hasta nosotros mismos, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer ahí para realmente echarlo a andar? Porque sí se puede en equipo y creo que podemos dejar una buena importancia. Así es. Miren, yo creo que lo fundamental es demostrar. O sea, demostrar con el trabajo que uno está capacitado para hacerlo, ¿no? Y todavía sé que en el sector salud, bueno, con mucho respeto para los colegas que pueden ser de nivel técnico de licenciatura, sí tenemos diferencias en la formación. No es, inclusive a veces los que se han titulado como licenciados en algunos programas que son más cortos que la titulación, pues a veces no es suficiente la formación, sobre todo para cuestiones de investigación, tal vez para el trabajo operativo sí, pero ya para la propuesta que era un poco corta. Pero me parece que es demostrar, ¿no? Y codearse, demostrar, y cómo se demuestra con el trabajo, con las investigaciones, con las propuestas, y pues decir, bueno, sí, pero yo veo esto, ¿no? Yo conozco colegas que han hecho muy buen trabajo en las instituciones. Puedo decirles a la maestra Raima, que era la titular de la social y convenir, que ahora nos acompaña en la escuela. Bueno, es gente que deja huella, ¿no? Muchos de las maestras y demás.
pero siempre demostrarlo, no hay más que demostrarlo. No es, ahora sí, como decían, como dije en el chiste, ¿no? Publicación. Sí, publicarlos es escribirlo, ¿no? Es decir, bueno, aquí está, aunque sea un informe, un reporte, aquí está, ¿no? O sea, sí, a veces tengo otro dicho también muy común que dice, yo siempre digo, por ideas no paramos, ¿no? Entonces también ideas es muy bonito. El papel aguanta mucho cuando por papel dices, entonces aquí hago mi proyecto, hago mi, ¿no? Y después hacerlo, pues el tema. En todos los ámbitos de la vida, ¿no? Pero en el trabajo es si uno hace una junta, no, vamos a hacer, ¿no? Y aquí mismo les puedo decir muchas ideas, ¿no? El chiste es que de veras agrupemos y entonces llevemos al terreno de los hechos, ¿no? Entonces, eso no es lo mismo, ¿no? Que pensarlo, pero ya pensar. Sí, un comentario pequeño. Sí, ahorita en el Instituto Nacional de Rehabilitación, al menos en mi área, vamos a empezar a la inversa, ¿no? Porque ya tenemos un grupo de pacientes que son candidatos a cirugía. Entonces ya logramos integrar un pequeño grupito, el cirujano, el rehabilitador y trabajo social. Ya es ganancia porque sí, los médicos son los que nos entran. Entonces trabajo social diseñó esa plática, diseñó el programita, solicitó el espacio, todo. Entonces ya nada más la acordamos con él, es el doctor, acuérdese que hoy nos toca al rehabilitador, hoy nos toca la práctica. Sí. Y amablemente van y cada quien toma su parte que le toca, informar lo quirúrgico al paciente, informar la rehabilitación y nosotros lo social. De hecho, nosotros desde antes ya abordamos la social. Pero ahora digo que empezamos a ingresar, porque ahora queremos justificar por medio de una investigación de por qué se desenvuelve y por qué se lo vamos a hacer ya bien con su investigación. Me parece muy bien, sí. Lo que pasa es que, fíjense, a veces es muy difícil delimitar hasta dónde es la tarea de uno y de otro, ¿no? En realidad, cuando uno hace trabajo interdisciplinario, no alcanza a saber si tiene un enfoque de trabajo social o enfermería, no. Tiene un trabajo integrado, y eso es lo más difícil. Eso es muy difícil. Pero sí, porque hay cosas sí. Así es, muy bien. Pues bueno, sin más, vamos a hacer la entrega de la constancia a la maestra. De parte de la Red de Investigaciones y Estudios Avanzados en Trabajo Social, otorga la presente constancia a maestra Graciela Casas Torres por impartir la conferencia magistral en el Diplomado Iberoamericano en Administración de Servicios de Salud, Gerencia Social y Fortalecimiento Institucional, Miradas desde el Trabajo Social 2014-2015, 25 de octubre de 2014. Muchas gracias, a nombre del maestro Elvira. Muchas gracias. Estoy a sus órdenes en el correo que apareció en la pantalla. Así es, cuando haga mi libro, ya se lo publique o se lo Les vamos a hacer llegar el correo a distancia por si tienen alguna duda, porque hubo algunos problemas de transmisión, pero si tienen alguna duda, entonces le damos ya su correo. Claro que sí. Gracias. Muchísimas gracias. Pues mucho gusto estar aquí esta mañana y encontrarme a las alumnas y colegas ahora. Vamos a tener receso. Tiempo, ¿verdad? Sí, estuvo muy agradable. ¿Sí? Sí. Pues les tengo que decir que sí, empecé como, yo entré a trabajar ahorita cuando tenía, se me suele la casa. Estaba chiquita porque tengo compañeras de la generación y me dice una compañera, oye, pero pues si estudiamos juntos, le digo, sí, pero cuando estudiamos yo ya trabajaba. Bueno, estaba en el tercer semestre y me incorporé porque era un proyecto de incluso no era mi misión, pero eso ya se me
Tengo condiciones para dar clases. Bien, ¿verdad? Sí, ya, ¿Te queda claro? mire, si mándenme un correo, porque estoy de sabático. Creo que es de la... Mi celular es 55 31. ¿Tienes el correo? Y mi Pero no le copiaste la presentación. Entonces le hablamos. Sí, claro que sí. Porque la verdad es que estoy yendo por el libro. Hay que mandarle a la página. No tengo ubicaciones Aquí. Entonces, pero tú ves, ¿sale? ¿Estás muy bien? Sí, gracias. Ahorita la subimos aquí. Oye, ¿qué título le ponemos a este curso? ¿Dónde? ¿Cómo? Aquí. Pues hay que ponerle Graciela. Si quieres, en la descripción ya le ponemos el nombre de su ponencia y la fecha. Ay, tenía muchos nervios. No, ya lo ya pueden expresar. Sí. Sí, ahorita en la página. Ajá. Pero ahorita lo buscamos por el buscador. Estoy en quién sabe, pero es como para transmitir. Y el grabado ya lo deja para